Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que están aquí en la casa de Dios, y también qué bueno por los que se conectan en internet. Sé que a veces no alcanzo a ver la predicación en vivo, pero qué bueno que se conectan. Amén. Qué bueno que entran ahí a ver a escuchar la palabra de Dios. Amén. Vamos a comenzar y vamos a leer un salmo. Si gustan ponerse de pie, vamos a leerlo. Vamos a leer un salmo de agradecimiento, el Salmo 100. Amén. Dice la palabra de Dios: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Dice una versión más moderna, dice: aclamen con alegría al Señor, adoren al Señor con gozo. Amén. Y es lo que yo los invito a que en este día lo aclamen, lo alaben, lo adoren con gozo. Amén. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Gracias porque estamos en tu casa una vez más. Gracias por la libertad que tenemos de reunirnos, Señor, y de alabarte. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque siempre estás con nosotros. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Y también, Señor, te ponemos en tus manos a los que no están aquí por alguna dificultad, por alguna enfermedad, por cualquier problema que puedan estar pasando. Te pedimos que tú los ayudes donde están, Señor, y que ahí donde están también te puedan alabar, Señor, y que ahí donde están también tú puedas hablar a sus vidas, hablar a su corazón, Señor, tu palabra. Y pues en este día queremos alabarte con todo nuestro corazón, queremos cantarte porque tú lo mereces, Señor, y porque estamos agradecidos por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Estamos contentos, amén, que el Señor nunca nos deja y el Señor siempre está a nuestro lado. Amén. Y sabemos que todo lo que es bueno procede de Dios. Amén. Y las cosas malas que nos pasan, pues no son de Dios, pero Dios está ahí con nosotros. Dios nos da la fortaleza para salir adelante. Amén. Dijo que Él va a estar con nosotros hasta todos los días, hasta el fin del mundo, y lo creemos. Amén. Lo creemos con todo nuestro corazón. Gracias, Señor. Y pues vamos a clamar a Dios con alegría. Amén. Clamad a Dios con alegría.
tus enemigos se someterán, te adorará toda la tierra y de tu nombre a ti cantará. Por tu poder y tu grandeza, tus enemigos se someterán, te adorará toda la tierra y de tu nombre a ti cantará. Por tu poder y tu grandeza, tus enemigos se someterán, te adorará toda la tierra y de tu nombre a ti cantará. Aclamemos al Señor. Sí, Señor. Gracias. Te adoramos, Señor. Te alabamos con todo nuestro corazón y queremos bendecir tu nombre, Señor, con nuestros labios y con nuestras manos. Amén. Tú seas, Padre Santo. Sí. Gracias, Señor.
Gracias. Gracias porque perdonas todas nuestras iniquidades, Señor, con tu poder. Gracias porque rescataste nuestras vidas, Señor, de ese hoyo en el que estábamos. Gracias. Nunca hay que olvidar de dónde nos sacó el Señor. Amén. Que nunca seamos malagradecidos de que se nos olvide de dónde nos sacó el Señor. Amén. Es increíble cómo el Señor transformó nuestras vidas. Amén. Es increíble tanta bondad de Dios hacia nuestras vidas, sabiendo que nosotros pues no merecemos nada. Amén. Pero cómo el Señor nos ha cambiado, cómo el Señor nos ha sanado, cómo el Señor nos ha curado. Amén. Y por eso pues estamos agradecidos con el Señor, y yo hoy los invito a que adoren al Señor con todo su corazón. Amén. Vamos a cambiar un poquito el ritmo de los cantos, pero vamos a seguir igual. Amén. Alabando y adorando al Señor, porque Él lo merece. Amén. Gracias, Señor. Gracias porque todo lo que somos, Señor, es para ti. Gracias porque estamos aquí para adorarte, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy vengo ante ti, Señor Jesús, con todo el corazón rendido a ti. Te entrego mis anhelos y mis sueños, y todo lo que soy lo rindo a ti. Hoy vengo ante ti, Señor Jesús, con todo el corazón rendido a ti. Te entrego mis anhelos y mis sueños, y todo lo que soy lo rindo a ti. Porque todo en mí es tuyo, Dios. Porque todo en mí es tuyo, Dios. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Todo tuyo es lo que me has dado, lo que yo soy.
dado lo que yo soy. Es por ti, Señor, para honrar y agradar tu corazón. Es por tu gracia y por tu amor que creo y salvo soy. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Todo tuyo es lo que me has dado, lo que yo soy. Es por ti, Señor, para honrar y agradar tu corazón. Es por tu gracia y por tu amor que creo y salvo soy, para adorarte a ti, Señor, para adorarte a ti, Señor, porque todo en mí es tuyo, Dios, porque todo en mí es tuyo, Dios, porque todo en mí es tuyo, Dios, porque todo en mí es tuyo, Dios. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Todo tuyo es lo que me has dado, lo que yo soy. Es por ti, Señor, para honrar y agradar tu corazón. Es por tu gracia y por tu amor que creo y salvo soy. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Todo tuyo es lo que me has dado, lo que yo soy. Es por ti, Señor, para honrar y agradar tu corazón. Es por tu gracia y por tu amor que creo y salvo soy, para adorarte a ti, Señor, 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 para adorarte, Señor, para adorarte a ti, Señor. Te adoramos, Señor, te adoramos con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, gracias porque estás en nuestras vidas. Gracias, Señor, gracias, Señor, te adoramos. Tú eres todo, Señor, para nosotros. Tú eres todo, Señor. Tú eres lo más importante en nuestras vidas, Señor. Y te agradecemos por todo lo que nos has dado, Señor, pero tú eres lo más importante, Señor, en nuestras vidas. Que nunca se nos olvide ponerte por sobre todas las cosas, Señor. Que no se nos olvide, Señor, que tú eres el número uno en nuestras vidas. Que tú debes ser lo primero en lo que pensemos cada día al levantarnos. Gracias, Señor, gracias. Queremos vivir, Señor, agradándote a ti. Queremos vivir para ti, Señor. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Te pedimos que nos ayudes a vivir en santidad cada día.
Ayúdanos a agradarte cada día, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscarte cada día. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad. Que en mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, tú eres mi Dios. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad. Caminar, yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Mi vida es para ti, hoy me consagro. Cansado estoy de hacer tu voluntad.
Quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti y quiero hacer tu voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti y quiero hacer tu voluntad. Mi vida es para ti, Señor. Mi vida es para ti. Hoy me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Mi vida es para ti, hoy me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti. Me entrego a ti, quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti y quiero hacer tu voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti, quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti y quiero hacer tu voluntad. Sí, Señor, lo decimos de todo nuestro corazón, Señor, no de labios para afuera, Señor, sino de todo corazón te lo decimos, Señor, que nos entregamos a ti, nos rendimos a ti, todo lo que somos y todo lo que tenemos, Señor, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros trabajos, todo lo que tenemos, Señor, es tuyo y queremos hacer tu voluntad, Señor, cada día. Ayúdanos a buscarte cada día, ayúdanos a conocer tu voluntad y a aceptarla, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. De corazón, amén. Queremos servir a Dios de corazón. Queremos vivir cada día agradándole a Él. Amén. Y que no se nos olvide, que lo tengamos ahí presente cada momento. Y pues sabemos que cometemos errores. Yo sé que no soy el único, pero que cada momento que cometamos algún error, algún pecado, que inmediatamente vayamos al Señor, inmediatamente nos acerquemos a Él y que Él nos limpie, amén. No tengamos vergüenza de acercarnos a Dios cada día, de buscarlo y de cada día entregarle nuestras vidas, de cada día buscar su voluntad, amén.
Que Dios los bendiga, hermanos, y los dejo con nuestro hermano Memo. Bueno, Dios me los bendiga, bienvenidos, gusto verlos otra vez otra semana más. Así que rápidamente, mi hermano, vamos a orar por el diezmo y por la ofrenda. Y quiero darle gracias a Dios porque Dios es fiel, amén. Como decía nuestro hermano Aarón, Dios no nos deja, nunca nos desampara. Y él mencionaba que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el último día, amén. Así que muchas veces, como les mencionaba domingos anteriores, que yo lo he sentido, mi hermano, que muchas veces no siento a Dios, pero Él está ahí, amén. Me manda personas, o algo, un letrero o algo, pasa un carro y trae un mensajito en un carro y ese mensaje es para mí. Muchas veces leo un versículo bíblico en un carro y eso es lo que me alienta, porque Dios ahí está. A lo mejor no lo oímos audiblemente, pero Él está ahí con nosotros, amén. Así que ayúdenme a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos la honra, Señor, te damos la gloria, te damos gracias, Padre Santo, porque aquí nos tienes un domingo más, Padre Santo, y nos da la libertad, Señor, de alabarte, de adorarte, Padre Santo, con todo nuestro corazón. Gracias por esa bendición de estar aquí juntos como un solo cuerpo que somos en Cristo, Señor. Gracias porque tú vas edificando la iglesia, Señor. Tú vas añadiendo al que tú tienes que añadir, Padre Santo. Gracias porque hasta ahorita, Señor, nos hemos mantenido, Señor. Yo te ruego, Señor, por el diezmo y por la ofrenda, Padre Santo, que tú sigas bendiciendo a mis hermanos, Señor, a mis hermanas aquí presentes, Señor. Cada uno que tenga un empleo, Señor, que tú le des sabiduría, Señor, para que él dé su mejor desempeño en su trabajo, y sobre todo, Señor, que reflejemos, Señor, a tu Hijo amado Jesús en nuestros trabajos, en nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, Señor, para que ellos vean que hay una diferencia, Señor, entre ser hijo de Dios y ser hijo del mundo, Padre Santo. Bendito sea, Señor. Bendice el diezmo y la ofrenda. Dale sabiduría a los encargados, Señor, de este dinero para que lo puedan poner en el lugar adecuado, Señor. Dale sabiduría, Señor, y también te ponemos en tus manos al pastor Oscar, Señor, esta tarde para que le traiga mensaje para tu pueblo, Señor, en nombre de Jesús, amén. Si quiere, en lo que pasan a dejar su sobre, mi hermano, seguimos con los anuncios. Los anuncios quedan exactamente igual, mi hermano, pueden tomar su lugar. Las mujeres, como sabemos, cada lunes tienen reunión a las 7 de la tarde vía Zoom. Tienen su grupo de oración, comparten la palabra. Y si la que estoy en internet, si quiere añadirse al grupo, mándale mensaje a la hermana Maribel y hermana Marisela para que ellas puedan orientarlas para que se puedan ir al grupo. Si usted, hermana del internet en Facebook, si quiere unir al grupo de las hermanas, con toda confianza, mándale mensaje a la hermana Maribel o a la hermana Marisela y ellas se van a poner en contacto con usted. Igualmente para el varón del internet, el hermano que no vino hoy, no pudo venir, sabemos que tenemos un grupo cada miércoles a las 8:30 de la tarde. El encargado de dar el estudio es el pastor Oscar, y también si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden salir conmigo o con Oscar para que les podamos dar información más del grupo. Así que los dejo con el pastor Oscar y con la palabra del día. Dios los bendiga. Sí, bueno. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Bien, bien. Ya por fin hicimos funcionar este micrófono inalámbrico, ¿verdad? Después de no sé cuántos intentos, pero le damos gracias a Dios porque estamos un domingo más y vamos directo a la palabra, ¿le parece? Abra su Biblia en el capítulo 2 de Hechos, versículo 22. Nos quedamos ahí en la ocasión pasada y hoy vamos a terminar con el versículo 22 y el 23. Hechos capítulo 2, versículo 22 y 23. Permíteme hacer una oración. Señor, te damos gracias por un día más. Gracias porque nos permites escuchar tu palabra. Gracias porque nos hablas a través de ella. Y gracias, Señor, porque
siempre estás con nosotros. Tu cuidado, tu amor, tu paciencia, Señor, se manifiestan día con día. Tu misericordia, Señor, es grande. Y venimos delante de ti en esta hora a disponer nuestros corazones y a que nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Lo tiene Hechos 2:22. Vamos a entrar rápidamente a la palabra de Dios. Dice: varones israelitas, está hablando Pedro aquí, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre nosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Vamos a empezar de manera rápida la introducción, hermanos, en estos dos versículos para recordar un poco de lo que Pedro habla a estos varones israelitas. Recordemos que el contexto es que después de la llenura del Espíritu Santo viene el día de Pentecostés, reciben el Espíritu Santo, se manifiestan nuevas lenguas y eso hace que todo esté listo y preparado para que esta multitud de gente escuche a Pedro en esta predicación. ¿Sí? En esos 50 días que recordamos que después del antes del Pentecostés, crucificaron al Señor Jesucristo. Pero ahora sí que, mire, el Pedro habla de que les dice: oíd estas palabras. Y se dirige primeramente a los varones israelitas, se dirige primeramente al pueblo de Israel, porque dijimos en una de las enseñanzas pasadas, en la enseñanza pasada, que el pueblo de Israel siempre fue el vehículo, fue el medio por el cual Dios quería alcanzar al mundo, ¿sí? Pero no fue posible por la dureza de su corazón. Pedro les dice: oíd estas palabras. Y eso nos recuerda, hermanos, de la gracia de Dios. Y tocamos un poco el tema de la enseñanza pasada. No olvidemos que tenemos un Dios que aún manifiesta su gracia, ¿sí? Su gracia para con nosotros. Él aún, dice la palabra de Dios en Mateo 5:45, Él aún hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos, ¿sí? La versión lenguaje sencillo dice: quien hace que salga el sol sobre los buenos y los malos, Él es quien manda la lluvia para el bien de los que lo obedecen y de los que no lo obedecen. Esa es su misericordia tan grande. Por eso el Salmo 145:8 dice: clemente y misericordioso es Jehová. ¿Se lo sabe? Eso es un hermoso versículo. Salmo 145:8, por eso dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. ¿Sí? Un escritor respecto a este versículo dijo: Jehová es favorable y proporciona beneficios y provechos al hombre, entre ellos su misericordia, la cual detiene el castigo que nosotros merecemos. Y surge una pregunta: ¿cuántas veces Dios ha tenido misericordia de nosotros? ¿Cuántas veces Dios ha sido lento para la ira en nuestras vidas? Muchas veces, ¿verdad? Muchas. Después que Dios manifiesta su gracia y su misericordia hacia su pueblo, que crucificó a su unigénito Hijo de Dios, ¿sí? Les dice: Jesús Nazareno. Y recordemos que pues Nazaret, en palabras de Natanael, esto lo mencioné en la enseñanza pasada, Nazaret, en palabras de Natanael, de ahí no puede salir nada bueno. Nazaret era un pueblucho, no tenía importancia en el mapa. Pero la pregunta también, porque Pedro en Hechos 2:22, cuando les dice Jesús de Nazareno, varón aprobado por Dios, está marcando primero que es Jesús de Nazareno, les menciona. Y la pregunta, así como Natanael la hizo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? La pregunta siempre va a ser la misma. La pregunta de los que nos rodean va a ser la misma, hermanos. Ellos se van a preguntar de nosotros: ¿de esa iglesia puede salir algo bueno? Recordemos que en la enseñanza pasada dijimos que hay veces como cristianos nos creemos más que los demás, ¿verdad? Y no debemos de caer en ese error, pero hemos caído. Nos creemos más santos, nos creemos más justos, nos creemos más cerca de Dios, no, somos salvos por su misericordia, por su gracia, por su amor, y se trata de Él, hermanos. También surge la pregunta: ¿de esa familia puede salir algo bueno?
¿sí? La gente nos ve, ¿sí? Nos está observando. ¿De esa ciudad puede salir algo bueno? Yo creo que sí, hermanos. Yo creo que el Señor tiene un gran propósito en esta ciudad. Por eso el versículo mismo nos da la respuesta en Hechos 2:22, ahí mantenga sus ojos. Nos da la respuesta de cómo puede salir algo bueno de la iglesia, de nuestra familia, de la ciudad, ¿sí? Dice, varón aprobado por Dios entre vosotros, ¿sí? Y dígame, ¿nuestra vida está siendo aprobada por Dios? ¿Nuestros pensamientos, nuestro estilo de vida es aprobada por Dios? Porque la de Jesús lo fue, hermano. ¿Y sabe qué mostró la aprobación de Dios? En la vida de Jesús, lo mencioné, las maravillas, los prodigios y las señales. Pero lo vamos a bajar, estas maravillas, estos prodigios y estas señales que marca el versículo 22, lo vamos a bajar a nuestro nivel. Nosotros sabemos que Jesús es Dios. Dios hizo maravillas que nadie más ha hecho, ¿sí? Vista a los ciegos, liberó endemoniados, resucitó muertos, dio vida espiritual. Pero mire, maravillas, dijimos que la palabra en el original habla de cosas sobrenaturales. Y esto podemos aplicarlo a nosotros. ¿Qué cosas sobrenaturales ha hecho Dios en nuestra vida? ¿Es sobrenatural que alguien que tenía el pecado de la borrachera, es sobrenatural que de repente lo deje? ¿Es sobrenatural que alguien, ¿sí?, que era un mujeriego, de repente se vuelva a Dios y deje su pecado? Eso es algo sobrenatural en el nivel humano, ¿sí? Prodigios es algo que hace aquel, maravillas, prodigios y señales. Las maravillas son cosas sobrenaturales, pero los prodigios es algo que hace que los que nos ven se asombren, se sorprendan, se admiren. Y surge una pregunta, ¿verdad? ¿A cuántos admirados tienes a tu alrededor? ¿Cuántos se admiran de nuestra vida cristiana, hermanos? ¿Cuántos se maravillan? ¿Cuántos se sorprenden? ¿Cuánto al conocer a la persona que antes eras sin conocer a Cristo? ¿Cuántos dicen, wow, sí que ha cambiado? Sí que ha cambiado, ¿sí? La palabra de Dios, y Dios está haciendo una obra en su corazón. Porque esos son los prodigios. Es hacer que los demás se maravillen, ¿sí?, de las cosas sobrenaturales que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ahora, las señales, esto habla de una indicación. Recuerden que en la enseñanza pasada dijimos que la señal apunta siempre a algo, ¿sí? Y esta es una realidad espiritual, en el ámbito espiritual. Lo mencioné en la semana pasada. Si a ti te gusta ir al IHOP, no vas y te pones abajo el letrero del IHOP para que te sirvan, ¿verdad? Claro que no. La señal siempre apunta a algo, y estas señales, estas señales que nosotros pasan, las cosas que la gente ve distinta, deben de apuntar a Jesús, ¿sí? Ahora, las señales, la transformación de nuestra vida, ¿están apuntando hacia Jesús? Las cosas sobrenaturales que el Señor ha hecho en mí es algo que ha dejado asombrado, sorprendido y admirados a aquellos que me ven. Pero no solo eso, mi vida es una señal clara que conduce a Jesucristo. Nuestra vida conduce al Señor, hermanos, porque eso es algo que debemos de tener presente siempre. Que nuestra vida conduzca a los que están a nuestro alrededor a Cristo Jesús, ¿sí? A Cristo Jesús. ¿Y saben dónde suceden esas señales? El versículo 22 lo dice: maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, ¿sí? Dios hizo todo esto entre los judíos y los que estaban alrededor de Jesús. Y miren, la confirmación fue como vosotros mismos sabéis, ¿sí? Esta era la afirmación. Los demás se daban cuenta. Jesús no se escondió de nadie, ¿sí? Su ministerio fue público y lo conocían. Este versículo 22, hermanos, podría simplificar la vida de Jesús. Escúchelo otra vez. Podría simplificar la vida de Jesús. Mire, varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Este es el ministerio del Señor en la tierra. Hizo maravillas, hizo prodigios, hizo señales, se dio a conocer. Y hermanos, entendamos que siempre va a haber personas que no crean al mensaje de Jesús. Siempre las va a haber.
Y lo mencionaba en una enseñanza pasada, siempre va a haber personas que nos vean como fuimos antes. Hace poco le preguntaba a un hermano, ¿verdad? Si alguien te pregunta sobre este asunto, le dije, si alguien te pregunta sobre este asunto, ¿qué le vas a responder? Porque pues es muy claro que no servías a Dios cuando andabas haciendo eso. Y eso todavía es una marca que tienes, que alguien te puede preguntar, ¿que no eres cristiano? Este hermano sabiamente me respondía, eso fue el viejo hombre, eso fue mi pasado, ¿sí? Entonces hay una distinción, hay una diferencia, ¿sí? Los fariseos, por ejemplo, cuando Jesús les dijo en Juan 8:42, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Fíjese, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Les dice Jesús a los fariseos. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esto es algo muy contundente, porque se los explica más en Juan 8:47, cuando les dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios, ¿sí? No sois de Dios. Y fue muy contundente. El Señor predicó el mensaje más claro de salvación y más claro de quién verdaderamente iba a seguirle. Y escuche, el verbo los que no oyen es un verbo griego que quiere decir escuchar algo o a alguien, pero seguir a alguien, siguiéndole y estar de acuerdo en obedecerle y hacer lo que él dice, ¿sí? Estar de acuerdo. Tenemos que estar de acuerdo con lo que el Señor nos diga, hermanos, porque si hay dureza en nuestro corazón o si hay rebelión en nuestro corazón, nunca vamos a crecer. Mire, en Juan les insiste, por ejemplo, Juan 10:37 les dice, si no hago las cosas de mi Padre, no me creáis, ¿sí? Fíjense lo que les dice Jesús, si no hago las cosas de mi Padre, no me creáis. ¿Podríamos decir eso nosotros? ¿Estamos haciendo las cosas de Dios? Dice, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Por eso cuando el Señor, cuando Pedro empieza ese sermón en Hechos 2:22, que las maravillas, los prodigios y señales que el Señor hizo, el Señor claramente hablaba y demostraba los prodigios, las señales, las maravillas. Por eso dice, bueno, si no me creen que yo vengo de mi Padre, crean las obras que yo estoy haciendo, ¿sí? Si no nos creen en nuestra palabra, hermanos, que nos crean por nuestro testimonio. Si no nos creen por lo que les decimos, que nos crean por el cambio en el estilo de nuestra vida. Nunca fue cuestión de evidencias o de revelaciones por medio de las señales con los escribas o los fariseos en este caso. Y todo aquello que rechazaron a Jesús, todos aquellos que rechazaron a Jesús, fue cuestión de que abiertamente rechazaban y odiaban a Jesús, el Mesías. Lo odiaban y lo rechazaban voluntariamente, ¿sí? Juan 15:23 dice, el que me aborrece a mí, también aborrece al Padre. Y es muy claro, si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. ¿Por qué? Porque las obras daban testimonio de Jesús, de que el Padre lo había enviado. Por eso la vida de Jesús siempre estuvo en exhibición. Y recuerden, fue Dios, fue la evidencia. Jesús fue la evidencia del Padre de que era el Mesías. Fue la evidencia en la tierra. Déjenme decirles una verdad absoluta respecto al Mesías. Se encuentra en Juan 3:17. Escuche. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa es una verdad absoluta. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz,
para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es una verdad absoluta. El Señor no vino a condenar al mundo, vino a que el mundo fuese salvo por Él. Si se fijan, siempre mencionamos Juan 3:16, ¿verdad? Y no lo sabemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el 17 es igual de importante, hermanos. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Y esta es una verdad absoluta. Por eso en Hechos, vaya ahí en el versículo 23, Hechos 2:23, Pedro en esa apertura les dice a este, y está hablando de Jesús, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Sí? Este versículo es muy interesante y es muy profundo. Mire, quiero detenerme un poco aquí porque es profundo. Primero nos dice que Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Sí? Eso es algo que me hace ver mis limitaciones, hermanos, al menos a mí, cuando leo este versículo. Mis limitaciones en entender completamente de qué se trata. Voy a hacer un esfuerzo en ponerlo en el contexto correcto. Mire, Pedro les está diciendo a estos judíos que fueron participantes de la muerte de Jesús y que creyeron que se libraron de él, pero les está diciendo, no, esto Dios ya lo tenía planeado. ¿Sí? Ya lo tenía planeado. Eso que ustedes hicieron, Dios lo determinó y anticipadamente Dios tenía conocimiento de que iba a suceder. ¿Usted lo entiende? Yo no. ¿Por qué? Ahorita le explico. Ese fue el plan de Dios. Mire, Juan 19:10 dice: ¿no sabéis que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Está hablando Pilato a Jesús, ¿se acuerda? Jesús le responde: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Le está recalcando que todo está bajo el control de Dios, todo, absolutamente. Pedro entonces les está diciendo que Jesús murió en esa apertura, en ese mensaje, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Si lo vemos sencillamente, lo podemos entender, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente, ¿cierto? Omnipresente, todo lo sabe, todo lo conoce, Él lo creó. Ok. La palabra, cuando habla de determinado consejo, dice que Dios marcó, esa expresión, su determinado consejo, dice que Dios marcó, limitó, nombró. Pero aquí vienen dos palabras muy interesantes. Dios decretó, Dios estableció. Él es el único que puede decretar y que nada se puede hacer al respecto de ese decreto. ¿Sí? Cuando Dios establece algo, Dios lo establece y no hay quien haga algo al respecto. No hay quien cambie lo que Dios estableció. Pero dice que el determinado consejo de Dios, entonces Dios estableció que Jesús muriera. ¿Sí? Cuando se marcó este plan, me podría preguntar a usted, ¿cuándo Dios el Padre decretó esto? Vaya a 2 de Timoteo 1:9, perdón. 2 de Timoteo 1:9. ¿Lo tiene? Dice así, 2 de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ahí lo determinó Dios, antes de los tiempos de los siglos. Y ya empezamos a hablar de cosas que no están a nuestro alcance, ¿verdad? Que no podemos contar, que no podemos palpar. Podemos leer, pero no podemos en su totalidad comprender. A lo menos yo no, hermanos. Se lo leo en la versión lenguaje sencillo,
versión lenguaje sencillo, 2 Timoteo 1:9 dice: Dios nos salvó y nos eligió para que seamos parte de su pueblo santo. No hicimos nada para merecerlo, sino que Dios, por su gran amor, así lo planeó. Dios ya nos amaba desde antes de crear el mundo. Dios ya nos amaba desde antes de crear el mundo. Usted y yo todavía no existíamos y Dios ya nos amaba. Y hay veces, fíjense cómo somos los seres humanos. Hay veces nos sentimos que Dios no nos ama, ¿verdad? Y la palabra dice que desde antes que Él formara este mundo, antes que Él lo creara, Él ya tenía conocimiento de nosotros. Él ya nos había amado, ¿sí? Dice, Dios ya nos amaba desde antes de crear el mundo, pues desde entonces pertenecíamos a Cristo Jesús. Mire, Pedro toca este punto más adelante en el libro de Hechos. Por ejemplo, en Hechos 4:26, Pedro les dice, Hechos 4:26 dice: se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Está mencionando un salmo. Pero Pedro dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. A Dios no le tomó por sorpresa, hermanos. A Dios no le tomó por sorpresa. Y Pedro menciona que fue por la mano de Dios, por el consejo de Dios, y estaba determinado que esto sucediera. ¿Sí? Estos versículos, por ejemplo, nos muestran claramente que no importa si eres salvo o no eres salvo, Dios puede usarte de la manera que Él quiera usarte. Si no te usa para su bien de una manera, te va a usar para su bien de otra manera. La condición del ser humano de ser salvo o no ser salvo, eso no es una limitante para llevar el plan de Dios a cabo. No es una limitante, hermanos. El hecho de que un hombre no sea cristiano o no crea en Dios, o sea ateo o reniegue de Dios, no significa que esté fuera del alcance o de la capacidad de Dios para usarlo. No significa. ¿Usó a Pilato? Lo usó. ¿Usó a Herodes? Lo usó. ¿Sí? Dios usó a estos que acabamos de leer para llevar a cabo su plan, pero escuche, sin violar la voluntad de ellos para hacerlo. Y ahí es donde se nos vuela la tapa de los sesos, ¿verdad? Sin violar la voluntad de ellos. Ese es el Dios al que servimos. Lo sabe, lo anticipa. Por eso Hechos 2:23, continuando, cuando les dice: a este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. ¿Sí? Mire, vamos a ver esta afirmación: anticipado conocimiento de Dios. Esa palabra en el original es prognosis, pero ese anticipado conocimiento es una sola palabra en el griego. Anticipado conocimiento de Dios quiere decir un conocimiento previo. Esto es que Dios sabe lo que va a pasar antes de que pase. ¿Usted sabe lo que va a pasar antes de que pase? No. Eso es un atributo de Dios, su omnisciencia. ¿Sí? Solamente Dios marcó, solamente Dios decretó que Jesús muriera por su determinado consejo. Y cuando juntamos estas dos cosas del versículo 23, nos dice que porque Él lo decretó y lo estableció, también Dios ya lo sabía. Si Él lo decreta, si Él lo determina de que pase, pues lógicamente Dios lo va a saber anticipadamente. Por eso está ahí esta palabra, anticipado conocimiento de Dios. Por eso no solamente dice entregado por el determinado consejo, Él lo decretó, pero también el anticipado conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque al decretarlo Él lo conocía. Él conocía lo que iba a pasar. Mire, con todo esto Pedro nos muestra que Jesús, hermanos, no es una víctima. No fue una víctima de los romanos, no fue una víctima de los judíos, no.
Hubo un plan maravilloso de Dios. Y escuche, nada se le salió de las manos de Dios en ese plan. Todo se cumplió. Los detalles en la crucifixión de Jesús, en las profecías, son asombrosos. Colgado de un madero, traspasado por una lanza, no se quebró ninguno de sus huesos. Murió y resucitó al tercer día. Todos esos detalles Dios los tenía en cuenta. Hermano, ningún detalle de tu vida y de la mía, cuando estamos en la voluntad del Señor, cuando estamos cerca, cuando creemos en Jesús, en su propósito, ninguna cosa de nuestra vida se le va a pasar a Dios. Ninguna. ¿Lo cree? Ninguna. Tenemos que tener esa seguridad. No hay nada que se le pase a Dios. Nada. Por eso cuando pidamos, hermanos, algo en oración, de acuerdo al propósito de Dios y el anhelo de Dios, confíen en que Dios los está escuchando. Confíen en que Dios va a obrar, que va a responder la oración. Esto debe producir en nosotros un anhelo por descubrir lo que Dios tiene para nosotros, dentro de su plan, dentro de su propósito. Porque recuerde, todo es para alabanza de su gloria, de su nombre. Todo es para su exaltación, no se trata de nosotros. Todo esto que les está diciendo Pedro, hermanos, nos habla de que Dios tenía todo en control. Pero no nada más en esta situación, en nuestra propia vida. Dios tiene todo en control. Una pregunta: si Dios lo estableció y lo decretó, y ya lo sabía que iba a pasar, ¿exenta entonces a los que mataron a Jesús de ese crimen? Le voy a poner un ejemplo en la Biblia. Porque les dice, Hechos 2:23 les dice: prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Cuando dice prendisteis, habla de los judíos, pero dice matasteis por mano de inicuos, se está refiriendo a los romanos, ¿sí? Los judíos fueron los hostigadores, pero los romanos fueron los ejecutadores. Y este versículo 23 nos deja ver la total soberanía de Dios y la responsabilidad que el hombre tiene a responder al llamado de Jesús. Escuche, ¿cómo se armoniza esto? ¿Cómo se armoniza en que Dios predeterminó, porque Él es omnisciente y lo sabe todo? ¿Y cómo se armoniza el que Dios responda al llamado de Jesús, al llamado de salvación? No lo sé. Es una verdad de Dios. Son dos verdades que se enseñan en la palabra de Dios. Son paralelas, nunca se cruzan en la Biblia. Por eso, cuando usted estudia la palabra de Dios versículo por versículo y se encuentra con esto, usted enseña que Dios, en su predeterminado conocimiento de las cosas, Él predeterminó las cosas. Él sabía, Él eligió, porque Él es Dios. ¿Cómo se armoniza entonces en que el hombre responda al llamado a la salvación? No lo sé, hermanos. ¿Y sabe qué? Me agrada no saberlo. ¿Sabe por qué? Porque si lo supiera, fuera como Dios. Y ninguno aquí, hermanos, somos como Dios. Ahora, tenemos una mente muy limitada, ¿sí lo sabe? Muy limitada. Se nos olvida cuando tenemos que hacer ciertas cosas. Vamos al Walmart y hasta llevamos una lista porque no queremos que se nos olvide lo que vamos a llevar, pero en la lista se nos olvidó poner lo que teníamos que comprar. Hermanos, somos seres humanos muy limitados, finitos. Tenemos una capacidad. Dios es una mente infinita. Y hay misterios que no vamos a conocer de Dios. Pero quiero decirle, conforme estudiamos la palabra de Dios, estas dos verdades se van a ir mostrando. ¿Sí? ¿Cómo armonizan? No lo sé, pero se predican de la misma manera. Mire, hay un movimiento que se llama calvinismo y arminianismo. Uno dice que somos predestinados para salvación, ¿sí?
y que Dios escogió y que ya nadie más entra al grupo y desecha a todos aquellos que responden al llamado de Dios. O sea, los incluye. Si alguien responde al llamado de Dios, los incluye porque ellos fueron predestinados, ¿sí? Bueno, esa es una parte nada más de la verdad bíblica, pero desecha a los otros. El arminianismo dice que todos son para salvación y desecha el que Dios haya predestinado, ¿sí? Y hay una lucha que es interminable, es un sistema teológico, pero eso, hermanos, eso nosotros como cristianos tenemos que ver la Biblia objetivamente. La palabra de Dios habla de las dos enseñanzas. Nunca me voy a hacer del lado de una para condenar la otra, porque la palabra de Dios habla de las dos. Mi mente tan limitada, créalo, no lo puede comprender. Ni la mente de ningún teólogo, porque es la mente de Dios. ¿Cómo se armonizan? No lo sé, y le doy gracias a Dios por eso, porque sé que Él sí lo entiende. Yo no, pero Él sí. Pero una cosa, hermanos, sí les digo: si nosotros entendiéramos todo esto, todas esas profundidades de Dios, fuéramos como Dios, y eso no va a ser posible. Lo que sí es que somos responsables, escuche, por nuestros pecados, y también que Dios ha establecido todo de acuerdo con el propósito de su voluntad. Nada se hace sin que Dios desconozca de ello, nada, ¿sí? Pero el hombre es responsable por su pecado. ¿Cómo lo explico? No puedo. ¿Cómo lo entiendo? No tengo la capacidad de entenderlo, porque si lo entendiera o tú lo entendieras, nos igualaríamos a Dios, y eso es imposible, ¿sí? Pero lo que sí puedo hacer es ilustrar, por ejemplo, con un pasaje en la palabra de Dios en donde está hablando Judas Iscariote, donde está hablando de Judas Iscariote. Vaya a Lucas 22:21, por favor. Quiero que vaya ahí con este pensamiento. Lucas 22:21 dice: mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Ahí estaba Lucas, ¿verdad? Perdón, ahí estaba Judas Iscariote. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, y ahí determinado quiere decir lo que está declarado, decretado por Dios. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado, ¿sí? Hay de aquel hombre por quien es entregado. Ahí vemos que está la determinación de Dios, el decreto de Dios de que así sucediera, pero el que lo entregó no se libra de la responsabilidad del pecado que tuvo. Aquí vemos las dos caras de la moneda. Aquí vemos la paradoja nuevamente delante de nosotros: la soberanía de Dios y la responsabilidad que el hombre tiene de sus pecados. ¿Cómo armonizamos estas verdades? Yo te voy a decir dónde las armonizamos: en la mente de Dios. Ahí las podemos armonizar, no cómo. Un estudioso de la palabra dijo: el hombre, fíjese bien, escuche, el hombre es responsable por sus pecados, no por el plan de Dios. ¿Escuchó? Nosotros somos responsables por los pecados, hermanos, que nosotros cometemos, pero no por el plan de Dios. Si Judas se hubiera arrepentido, usted y yo sabemos que él hubiera tenido el perdón, así como Pedro lo obtuvo, ¿verdad? Para ser salvos no se necesita solo ver la gloriosa presencia de Dios o recibir todos los beneficios que Él ofrece, ¿sí? Perdón, me voy a retrasar un poquito más adelante. Ahora, el versículo 23 entonces nos dice que han cometido el peor de los pecados, han cometido el pecado imperdonable, ¿sí? Vamos a Hechos 2:23. Esté ahí, por favor. Pedro les está diciendo
que han cometido el pecado imperdonable. En Hechos 2:23. Y si algo podemos aprender de Pedro cuando empieza a hablar a los judíos en esta introducción, ¿sí?, es que los está llevando a una convicción de pecados. Yo no sé cómo, es cierto, nuestra vida da testimonio de un cambio de maravillas, da testimonio de que hemos sido transformados por Jesús. Pero cuando nosotros damos testimonio para hablar, para evangelizar, este es un buen ejemplo a imitar, hermanos. Llevar a las personas a una convicción de pecados. En una ocasión, yo iba con una persona, íbamos evangelizando en la calle ahí en Puerto Vallarta, y nos encontramos a un señor sentado en una puerta y le dice el que venía conmigo, le dice: ¿usted quiere ser salvo? Y luego le dice el señor: ¿de qué? ¿De qué quiere salvarme? Dice: estoy bien a gusto, dice, aquí estoy fresqueando, tomándose una cerveza el señor. ¿Usted quiere ser salvo? ¿De qué? Dice: ¿de qué vas a salvar? Bueno, tiene que haber una convicción de pecados para poder ser salvo. Tiene que haber una comprensión de lo que Jesús vino a hacer en la cruz del Calvario, primeramente. Entonces, para ser salvos, ahora sí, no se necesita solo ver la gloriosa presencia de Dios o buscar sentimientos o experiencias o sensaciones o recibir todos los beneficios que Él nos ofrece. No, el ser salvos comienza dándonos cuenta de la oscuridad de nuestro propio pecado, ¿sí?, de la mugreza, de la mugre que tenemos. Pero hay un pecado en particular que nos impide la salvación. Este pecado es el pecado más grande de todos. Escuche, vaya a Juan 16:8. Juan 16:8. Si las personas no se han dado cuenta de este pecado, las personas que hablemos de Cristo, no va a haber una genuina salvación en sus vidas. No vamos a ver un genuino mover del Espíritu Santo. No va a haber una genuina transformación en su interior. No va a haber una genuina transformación en su mente. Mire, Juan 16:8 dice: y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Está hablando Jesús ahí. Mire, cuando presentamos el Evangelio de Jesucristo debemos empezar con la convicción de pecados, pero no solo los superficiales. Ay, cuando estaba chiquito le robé a mi mamá, ¿verdad? Y así me fue. No pecados nada más superficiales. O eché mentiras, no. La meta es hacerles ver que son los más viles pecadores porque han rechazado a Jesucristo. Hasta ese momento de su vida no han entregado, no han rendido su vida a Cristo, el cual es Dios, el cual tiene un plan de salvación. Ese es el pecado que los va a privar de la salvación que podemos encontrar en Cristo Jesús. Ese es el pecado que los va a privar de acercarse a Dios. El no creer en Jesucristo. Por eso, con toda la pena, pero, por ejemplo, los testigos de Jehová que no creen en Jesucristo y mucho menos en el infierno, cuando no crees en Jesucristo no hay nada más que hacer. Es una condenación segura, ¿sí? Es una condenación segura. Ese es el pecado más serio que pueda haber en el universo. Ahora, si no les gusta, es que no están listos para ser salvos. No están listos para ser salvos. Porque para ese pecado no hay perdón, hermanos. Ya que por ese pecado vas a ser enviado al infierno, al lago de fuego, a sufrir eternamente. Por eso Pedro hay una convicción cuando empieza a predicar esto, hermanos. Cuando empieza a decirles, hay una convicción muy grande porque él ya lo entendió, ¿sí? Por eso cuando habla de a este Jesús entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de inicuos, crucificándole. Y este es un llamado, hermanos.
debemos, así como Dios tiene gracia y tuvo gracia en este mensaje, en estos dos versículos que acabamos de mencionar, tuvo gracia, y a pesar de que 50 días después de la crucifixión de Jesús, envió el Espíritu Santo y empieza con los judíos y se ve y se manifiesta la gracia de Dios, es un mensaje que nosotros debemos de tomar muy personal. Debemos de dar esa gracia a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros en la carretera. Debemos, en esta semana, algo que me puso el Señor muy palpado en mi corazón, muy presente en mi corazón, en el estudio de los varones de la semana pasada, y se los dije a los varones en el estudio. Les dije, hermanos, si ustedes, incluso en la iglesia, hermanos, no se nos olvide, la gracia de Dios, si nosotros no hacemos las cosas en amor, así como Dios lo ha hecho con nosotros, nuestro servicio va a ser vano. Todo lo que hagamos va a ser vano dentro de la iglesia. Todo lo que hagamos en nuestra vida va a ser vano. Porque la motivación en nuestro corazón y en nuestra mente es otra. Ya no nos mueve el amor, nos mueve otra motivación. ¿Sí? Y en eso no hay recompensa, en eso Dios no se glorifica. Tal va a haber una recompensa para ti, tal vez va a haber una satisfacción. Pero ¿cuántas veces no hemos querido, cuando discutimos o marcamos un punto, no hemos querido siempre establecer que nosotros estamos bien y ganar una conversación, ganar una opinión, un punto de vista, ¿sí? Y se nos olvida el amor, se nos olvida la gracia que Dios ha tenido para nosotros. Absolutamente, se borra de nuestra mente. No, tenemos que volver, así como el Señor, a esos que lo crucificaron, tuvo gracia para con ellos, y a ellos les abre Pedro el mensaje de salvación y les explica, pero les dice, ustedes crucificaron, ustedes mataron, ustedes lo prendieron, ¿sí? Por mano de los romanos, de esos inicuos, ustedes lo hicieron. Ahí se manifiesta el amor, la gracia del Señor, y en nosotros debe de manifestarse eso, hermanos. La próxima enseñanza vamos a ver el cuerpo del mensaje de lo que Pedro, y se va a poner muy interesante, hermanos. Póngase de pie, por favor, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Y le damos gracias al Señor también por el calor, ¿verdad? No se preocupe, aquí está más caliente, y luego con saco y corbata más caliente todavía. Muchas gracias, hermanos, por su paciencia. Poco a poco hemos hecho esto, y gracias a Dios el Señor nos ha ayudado con el sonido, con las transmisiones. Ahí vamos, poco a poco, y el próximo paso es ese, ver de qué manera podemos acondicionar este lugar bien, si el Señor nos lo permite. Y les voy a pedir que oren para que, si el Señor nos quiere dejar en este lugar, que sea su voluntad, que nos revele, que nos muestre, y si no, que nos mueva a un lugar. Dijera un hermano, mínimo con aire acondicionado y calentón, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es rica. Gracias, Señor, porque siempre tienes cuidado de nosotros. Señor, no hay nada que se salga de tu mano, de tu control, de tu voluntad. Tu anticipado conocimiento, Señor, nos da una seguridad de que tú tienes el control. Y nos ha enseñado, Señor, que en lo que a nosotros respecta, tenemos que acercarnos más a ti para conocerte, para entenderte, para estar contentos con lo que tú nos das, nos provees, por las situaciones que estamos pasando o pasamos. Señor, en el nombre de Jesús te pido por cada uno de los que están aquí, Señor, que tu palabra no caiga en un saco vacío, como les decía a los varones el miércoles. Que atendamos a ella, Señor. Que así como has tenido gracia, amor, misericordia para tu pueblo Israel, y que has sido paciente, Señor. Ese es un ejemplo para nosotros.
Y sabemos que lo has tenido para nosotros también. Gracia, misericordia, amor. Todo eso en abundancia. Te pedimos que seamos cristianos que demuestren eso hacia los que no te conocen, hacia los que no están cerca de ti, hacia los que no tienen una relación contigo, Señor. Nosotros no somos mejores que ellos. Tú, Dios, nos has capacitado. Tú, oh Dios, nos has hecho nacer de nuevo. Pero aún vivimos en este cuerpo carnal que desea las pasiones, que desea los placeres de este mundo, Señor. Y batallamos y luchamos con eso. Pero te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos y fortalécenos, que seamos llenos de tu Espíritu Santo en la saturación de tu palabra, Señor, para obedecerla en sabiduría. Y no solamente haya conocimiento en nosotros, sino que ese conocimiento, Señor, lo llevemos a la práctica y se vea manifestada la sabiduría que proviene de lo alto. En el nombre de Jesús, gracias por los hermanos que están aquí, Señor. Gracias porque has puesto fidelidad en sus corazones. Gracias porque están apoyando, Señor. Gracias porque hay un propósito en nosotros, Señor, y es glorificar tu nombre en nuestra comunidad, con nuestros vecinos, en esta ciudad, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Amén. Dios los bendiga, hermanos, muchas gracias. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo y entre semana, ¿verdad? Por Zoom.